Jugar y aprender con el método Montessori. Es una guía de actividades educativas desde los 2 a los 6 años y está escrito por Leslie Britton. ¿Quién era María Montessori? Muchas personas habrán oído el nombre Montessori y probablemente lo asocia con la educación infantil. En realidad, puedes haber elegido este libro en primer lugar porque tu hijo va a un jardín de infancia que utiliza el método Montessori. Sin embargo, relativamente pocas personas conocen realmente lo que significa o saben mucho sobre su fundadora, María Montessori. Si deseas aplicar su método a la crianza de tus propios hijos, merece la pena saber un poco sobre su vida y los acontecimientos e influencias que le ayudaron a desarrollar sus ideas sobre la educación de los niños y su aprendizaje inicial. Nacida en 1870 en una localidad llamada Chiarabel, en Italia, María Montessori era la única hija de una familia de la clase media. Su padre, contable, se trasladó a Roma cuando ella tenía 12 años y esto supuso el que pudiera recibir una buena educación que la preparara para una carrera docente, la única profesión realmente abierta para las mujeres instruidas en aquellos tiempos. A medida que se desarrollaban sus estudios, mostró interés por las ciencias y partiendo de ese interés surgió la determinación de hacerse médico. Parece una ironía que en su adolescencia se negara tajantemente a seguir los consejos de sus padres de convertirse en maestra. Solicitó una plaza en la Universidad de Roma y después de batallar contra los prejuicios de finales del siglo XIX hacia las mujeres y la oposición de su padre, consiguió la admisión en la Facultad de Medicina en 1890. En su momento consiguió el título y se convirtió en la primera mujer doctora en medicina en Italia. Al terminar la carrera, su primer puesto fue como ayudante en el Hospital San Giovanni, trabajando con mujeres y niños. En 1897 se hizo ayudante voluntaria en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma. Durante este tiempo se encontró con los llamados niños idiotas. Esos niños que, debido a que eran incapaces de funcionar en la escuela y con sus familias, eran colocados en manicomios entre los locos. En los tiempos en que estudiaba en la universidad, se hablaba mucho del socialismo entre los estudiantes y por lo tanto no es sorprendente que Montessori tuviera un interés apasionado por la reforma social. Era también una doctora interesada en la pediatría y por ello era especialmente sensible a las condiciones de esos niños que estaban encerrados sin nada que hacer y sin ningún tipo de estimulación sensorial. Cuando comían, se echaban al suelo buscando las migajas. A ella se le ocurría que esta conducta era un esfuerzo claro por su parte para tratar de aprender sobre el mundo que les rodeaba a través de las manos. Esta idea de que el camino hacia el desarrollo intelectual es a través de las manos es un tema fundamental en su método. Montessori se convenció de que esos niños no eran inútiles, simplemente sus mentes no se habían estimulado nunca. Comenzó a trabajar con ellos en la clínica y poco a poco fue descubriendo vislumbres de esperanza, puesto que respondían a sus esfuerzos. Buscando información sobre el tratamiento de los niños deficientes mentales, se encontró con las obras de los famosos doctores franceses Jean Itard y Edward Seguin. Itard realizó un estudio notable sobre los sordomudos, pero probablemente es más conocido por sus intentos durante varios años de educar y socializar a un chico retrasado que se encontró abandonado en los bosques de Aveyron, en Francia. Escribió un informe sobre su trabajo en un libro titulado El niño salvaje de Aveyron. Su enfoque concreto fue estimular sistemáticamente la mente del niño a través de los sentidos. Edward Seguin era un alumno de Itard y fundó posteriormente su propia escuela para deficientes en París. Su enfoque concreto era trazar una secuencia de ejercicios musculares para provocar un cambio en la conducta y así educar al niño por medio de un método que él describía como psicológico. El estudio de la obra de estos dos doctores franceses dio a María Montessori un nuevo rumbo en su vida. Adoptó las ideas principales de educación de los sentidos y educación del movimiento y las adaptó y desarrolló en un sistema que se convirtió en el suyo propio. El siguiente paso fue orientar sus intereses hacia el estudio de la educación. Leyó metódicamente todas las obras principales que pudo encontrar sobre la teoría de la educación, escritas en los 200 años anteriores.
Poco a poco, algunas de las ideas e intuiciones de pensadores y reformadores de la educación, tales como Rousseau, Pestalozzi o Forebel, se sintetizaron, disculpad si los nombres no los digo bien, se sintetizaron en su mente con las ideas que había obtenido de Itard y Seguin, y empezó a tomar forma el denominado método Montessori. Lo que ella consiguió, de hecho, fue aunar el conocimiento y los métodos de las disciplinas de la educación y la medicina. En 1899 estaba dedicada a la creación de la Escuela Ortofrenética de Roma, donde pasó 2 años con sus colegas, entrenando a los profesores en el método especial de observación y educación de los retrasados mentales. Durante este tiempo trabajó con los niños observando y experimentando, utilizando diferentes materiales y métodos y usando todas las ideas que había ido recogiendo en sus estudios. Algunos de los niños a los que enseñó, que habían sido etiquetados como ineducables, aprendieron a leer y a escribir. Algunos incluso se presentaron a los exámenes oficiales de enseñanza primaria y aprobaron, con notas más altas que los llamados niños normales. Estos acontecimientos, juntamente con las muchas conferencias públicas que dio en Italia y en otros países europeos, la hicieron famosa. Y lo que es más, ahora era conocida como educadora, al igual que como doctora. En 1901, María Montessori dejó su trabajo en la Escuela Ortofrénica para ampliar sus estudios de antropología, psicología y filosofía de la educación en la Universidad de Roma. Sin embargo, según uno de sus biógrafos, Rita Kramer, había otra razón. La importancia de mencionarlo aquí es que este acontecimiento puede haber tenido un efecto profundo en su vida y en consecuencia suponer otro punto decisivo importante. Se dice que dio a luz a un hijo ilegítimo, Mario Montessori, por esta época y que el padre Se dice que dio a luz a un hijo ilegítimo, Mario Montessori, por esta época y que el padre era ni más ni menos que su colega en la clínica, el doctor Montesano. Mario fue criado por unos padres adoptivos, pero después fue adoptado por su madre. Kramer afirma que María Montessori, privada de la experiencia de cuidar a su propio hijo, dirigió su atención cada vez más a la forma de atender a las necesidades de otros niños. Cuando estaba estudiando y se estaba preparando para su carrera educativa, Montessori visitó muchas escuelas, observando tanto los métodos utilizados como las reacciones de los niños. Quedó aterrada por lo que vio, y esto la ayudó a cristalizar su creencia en las ideas de los pensadores educacionales que fueron los precursores del movimiento progresista en educación. Probablemente la influencia más significativa en ella fue la de Friedrich Froebel, aunque también estaba influida por un antropólogo, Giuseppe Sergi, a quien ella debía el giro de su atención a la importancia del entorno escolar y del papel que podría desempeñar en el cambio de la conducta del niño. En 1904 fue nombrada catedrática de Antropología Pedagógica en la universidad y al mismo tiempo continuó con sus otras muchas actividades. En 1906 le pidieron que organizara las escuelas infantiles que se estaban construyendo dentro de un programa de remodelación de suburbios y realojamiento. La primera escuela, una gran casa en una hacienda de San Lorenzo, era para niños de 3 a 6 años. La denominó Casa dei Bambini, la casa de los niños en italiano. En los 2 años siguientes se fundaron otras casas de los niños. En estas escuelas Montessori podía ahora aplicar sus métodos a los niños normales. Ella creía que si se conseguían unos resultados tan asombrosos con los niños retrasados, entonces los mismos métodos mejorarían el rendimiento de los niños normales. Los niños de sus 2 primeras casas de los niños eran lo que ahora denominaríamos socioculturalmente necesitados. A menudo estaban faltos de cuidado y carecían de atención y estimulación por parte de sus padres. En muchos casos, los mismos padres eran analfabetos. Bajo los cuidados de Montessori, estos niños comenzaron a aprender satisfactoriamente. En otra escuela, niños de entornos relativamente privilegiados demostraron también que los métodos de Montessori eran muy superiores a la enseñanza convencional de su tiempo. Pronto se hizo evidente, de hecho, que todos los niños eran capaces de logros y de convertirse en aprendices independientes cuando se les enseñaba a través de sus métodos. Las esperanzas de Montessori se hicieron realidad. Entonces llegó rápidamente la fama y el reconocimiento internacional.
La prensa mundial divulgó muchos casos sobre lo satisfactorio de sus métodos y en el plazo de unos pocos años era conocida en todo el mundo. En 1909 se publicó su libro El método de la pedagogía científica aplicado a la educación del niño y la casa de los niños, que describía en detalle su método para las escuelas. Más tarde se tituló El descubrimiento del niño y se tradujo a más de 20 idiomas. Aún se sigue publicando en nuestros días. Lo leeremos pronto en este canal. Vinieron visitantes de muchas partes del mundo para ver por sí mismos la enseñanza tan satisfactoria y estimulante y el aprendizaje que tenía lugar en las casas de los niños. Animados por lo que vieron, lo transmitieron al mundo cuando volvieron a sus hogares. De esta forma, el movimiento Montessori se esparció por todas partes, abriendo escuelas en lugares tan alejados como América del Norte, Japón, Alemania y la India, por mencionar algunos. A partir de entonces, Montessori se dedicó totalmente a su nuevo trabajo, formando a profesores, escribiendo y dando conferencias. Viajó mucho, visitando las nuevas escuelas y las asociaciones Montessori fundadas. En América especialmente sus ideas se aclamaron por todas partes. Fue recibida en la Casa Blanca y la hija del presidente de Estados Unidos, Margaret Wilson, se convirtió en administradora de la Montessori Educational Association, patrocinada por Alexander Graham Bell. Al principio de la década de los 20, Montessori fue designada inspectora gubernamental de escuelas para Italia. No se mantuvo mucho tiempo en el puesto debido a sus desacuerdos con el gobierno fascista. Pasó algún tiempo en España, donde fundó un instituto especial de formación de profesores en Barcelona. Ante las crecientes tensiones políticas en esta parte de Europa, en los años 30 dejó España para vivir en Holanda. En 1939 estaba en la India, donde permaneció durante los años de la guerra, desarrollando el movimiento en el subcontinente. Como consecuencia, la India ha sido hasta nuestros días un gran centro Montessori. Cuando volvió en 1946, visitó Inglaterra y reavivó allí el interés por el movimiento. Durante los años siguientes, a pesar de su avanzada edad, continuó viajando mucho, enseñando y dando conferencias, y fue honrada por muchos países con premios regios cívicos y académicos. Murió en Holanda en 1952. Después de su muerte, el movimiento siguió creciendo de forma continuada. A principios de los 60, el crecimiento se aceleró y hubo un resurgimiento de interés por sus ideas en todo el mundo, que continúa hasta hoy. En Estados Unidos, al principio de la década de los 90, había más de 4.000 escuelas Montessori. De igual forma, en Gran Bretaña, el crecimiento del interés por Montessori ha sido rápido y continuado. Esta expansión continuará sin duda en el futuro, porque se han puesto en marcha programas de entrenamiento en todo el mundo. En octubre de 1991, todos los grupos más importantes se reunieron en Nueva Orleans y se formó un organismo marco denominado The Montessori Accreditation Council for Teacher Education. Es un importante paso adelante que ahora respalda el esfuerzo cooperativo para promocionar internacionalmente el método Montessori. La esencia del método Montessori. Para incorporar las ideas de Montessori a tu propio entorno familiar, necesitas tener algún conocimiento de su filosofía básica sobre el desarrollo del niño. Como verás más adelante en este libro, no es tan diferente de lo que los expertos modernos, y una vez que los términos se explican, es fácil aplicarlos a tu propia vida cotidiana. María Montessori obtuvo sus ideas sobre cómo manejar y educar a los niños de sus observaciones de los mismos en diferentes etapas de su desarrollo y de su contacto con niños de diferentes culturas. Identificó lo que ella consideraba que era normal en todos los niños como las características universales de la infancia, con independencia de dónde habían nacido los niños o de cómo se habían educado. Luego comenzó a actuar como intérprete para los niños de todo el mundo, aconsejando a los adultos que adoptaran un nuevo enfoque con ellos y trataran el periodo de la niñez como una entidad en sí misma, no simplemente como una preparación para la edad adulta. Estas características se pueden resumir como sigue. Todos los niños tienen una mente absorbente. Todos los niños pasan por periodos sensibles. Todos los niños quieren aprender. Todos los niños aprenden por medio del juego/trabajo. Todos los niños pasan por diversas etapas de desarrollo. Todos los niños quieren ser independientes. Puesto que todas en conjunto forman el núcleo de creencias en el que se basa el método Montessori, merece la pena examinarlas con más detalle. La mente absorbente. Un niño es fundamentalmente diferente de un adulto en la forma en que aprende.
Tiene lo que Montessori denominó una mente absorbente, una mente que inconscientemente absorbe información del entorno, aprendiendo sobre él de manera rápida. Esta capacidad de aprender así es única de los niños pequeños y dura más o menos los 6 primeros años de vida. Durante este tiempo, las impresiones que quedan en la mente del niño realmente la modelan y forman, y por consiguiente tienen un impacto sobre su desarrollo futuro. Resulta, por lo tanto, que cada una de las experiencias precoces es de vital importancia. Esto es especialmente así en la primera fase de la mente absorbente, desde el nacimiento hasta los 3 años, cuando el aprendizaje consciente aún no ha surgido. Tomemos, por ejemplo, la forma en que un niño aprende el lenguaje. Sus padres no le enseñan, el lenguaje se adquiere sin esfuerzo y literalmente se sumerge en él. De forma menos evidente, adquiere las normas sociales y culturales de su grupo también de esta manera. Los bebés nacidos en China, América, África o Europa son más o menos iguales cuando nacen, excepto tal vez por las características faciales o el color de la piel. Pero en los primeros años, y ciertamente a la edad de 6, todos han aprendido a hablar su lengua materna y todos muestran diferentes tipos de conducta de acuerdo con su propio grupo social y cultura concreto. La mente consciente. En la segunda fase de los 3 a los 6 años, la mente del niño es aún absorbente, pero ahora comienza a aparecer la conciencia. Esta viene en parte con el conocimiento y en parte con el lenguaje. También en este momento comienza a aparecer su voluntad. Con la capacidad de controlar sus acciones y desde luego con la capacidad de decir no, parece ahora saber lo que quiere y no duda en tratar de salirse con la suya. Puesto que esta es también la fase en que se adquieren rápida y fácilmente nuevas habilidades, plantearán preguntas interminables del tipo ¿por qué y cómo? Su mente es todavía absorbente, pero ahora muestra una sed consciente de conocimiento. De lo que ya he dicho, no hay que deducir que un niño de esta edad tiene una mente como una hoja de papel en blanco o como una vasija vacía que se irá llenando poco a poco, absorbiendo indiscriminadamente del mundo externo. El proceso de aprender durante este periodo es activo, en vez de pasivo. Tu hijo tiene energías e impulsos innatos que tienen bastante que decir sobre lo que sucede, algo así como un proyecto inicial. De ello se deriva que deberías tratar de darle tanta libertad como sea posible en estos momentos, para observar qué es lo que más le interesa. Solo con esta libertad podrá desarrollar todo su potencial. Todo esto está muy bien en el entorno controlado del jardín de infancia, pero muchos padres encuentran esta idea muy difícil de encajar en el hogar. Desde el nacimiento hasta los 6 años es también el periodo en que los niños son más vulnerables y cuando tienen mayor necesidad de protección. Es mucho más fácil decir no, ese no se toca o eso no se hace y demás hasta que crees que es lo suficiente mayor para saber lo que es seguro, lo que está bien y lo que está mal. María Montessori descubrió, sin embargo, que con una guía adecuada se puede enseñar la seguridad a un niño por experiencia, desde una edad bastante precoz. Más adelante podrás ver cómo se puede organizar tu casa para darle a tu hijo más libertad de la que jamás podrás haber creído posible. Hay muchos juegos y actividades que te pueden ayudar a enseñar a tu hijo, que está dando sus primeros pasos o que es muy pequeño, a tratar con respeto cosas como sartenes o cacerolas calientes, aparatos eléctricos y así sucesivamente. Cuando aplicas las ideas de Montessori estás ayudando a tu hijo a desarrollar la autodisciplina que necesita para evitar problemas.